Está listo. Perfecto. Buenos días, mi nombre es José Lobos, nutricionista. Veo algunas caras conocidas. Yo soy nutricionista del Cefanel Aguilucho. Y hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante. Voy a hacer de manera general, abordar el tema de la alimentación saludable, ¿ya? Es un tema que a todos nos compete, el tema de la alimentación en general. Es importante porque siento yo, o personalmente pienso que la nutrición es como, puede ser el freno a ciertas patologías que podemos tener, ¿ya? Es decir, la alimentación saludable nos permite incluso evitar ciertas enfermedades crónicas como la dislipidemia, problemas con el colesterol, problemas como diabetes, hipertensión, o mantener estables las que ya tenemos, ¿ya? Entonces, además de los fármacos, medicamentos que no puedan prescribir los médicos en general, yo siento que la nutrición es nuestro primer fármaco y es el más natural y es el más saludable, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del tema de la alimentación saludable y abordarlo obviamente con datos y cifras de cómo estamos actualmente como población con respecto a la alimentación. Bueno, estas son ciertas noticias, o se los voy comentando, si es que no leen, los voy a ir comentando a ustedes para tratar de mostrarles cómo son la información que nos dicen los periódicos, diarios, matinales, etcétera. El mapa nutricional de FUNAER, es decir, para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, indica que más de la mitad de los niños del país tienen sobrepeso o obesidad. Es una cifra alarmante. O sea, más de la mitad de los niños de nuestro país ya tienen sobrepeso o obesidad y son futuros candidatos también a una enfermedad crónica. Es decir, que puedan llegar a tener, si se mantiene esta obesidad o sobrepeso en el tiempo, pueden ser futuros hipertensos, futuros diabéticos, futuros problemas como accidente cerebrovascular o infarto. Entonces, es súper preocupante o alarmante el tema de que ya a temprana edad se ve el tema del sobrepeso o la obesidad, ¿ya? Y que puede llevar a futuras enfermedades crónicas. Otra de las noticias dice, Chile fue uno de los países que más subió de peso durante la pandemia y el que más bajó en actividad deportiva. Obviamente la pandemia del 2020, 2021 en adelante, por temas de confinamiento o tema de restricciones también de salir a comprar o juntarse, etcétera, nos ha limitado el hecho de alimentarnos bien. Nos limitó mucho el hecho de conseguir quizás frutas y verduras frescas, teníamos lo que, o sea, conseguíamos lo que teníamos disponible en el hogar solamente. Y la mayor parte de la alimentación en pandemia fue a través de harinas. Hicimos pan, hicimos queques, tartas, kuchen, etcétera. Y eso nos elevó, obviamente, nos subió el tema de la ingesta calórica, que conlleva, obviamente, un aumento de peso. Y también un desorden, porque obviamente hay que sumarle la ansiedad a la pandemia, hay que sumarle también el nerviosismo, preocupaciones, etcétera, que nos llevó también a comer un poco más de lo debido, ¿ya? Y eso también afectaba a nuestro peso y a nuestras enfermedades crónicas, ¿ya? Y el hecho de no hacer actividad física también afectó mucho. No podíamos salir a comprar, no podíamos quizás hacer lo habitual, no sé, ir a ver a nuestro familiar, caminar, etcétera, no lo podíamos hacer. Entonces se limitó mucho también el tema de la actividad física o de la rutina, ¿ya? Y eso afectó también el tema del sobrepeso y la obesidad. Una de las últimas noticias dice, crecen los índices de obesidad en Chile, una de las graves consecuencias de la pandemia. Voy a verlo acá, dice, según organizaciones como la OCDE, la OCDE, Chile es uno de los países con mayores tasas de sobrepeso en Latinoamérica, ¿ya? Si no me equivoco, no sale ahí, pero estábamos como en el tercer o quinto lugar a nivel de Latinoamérica como uno de los mayores países con sobrepeso y obesidad. Entonces nuestros indicadores indican en general, valga la redundancia, que no estamos muy bien con respecto a la salud o a la alimentación saludable, principalmente enfocado a sobrepeso y obesidad. El estado nutricional de los chilenos. Según la última encuesta nacional de salud que se realizó en el 2016-2017, los primeros resultados arrojan que el 74,2% de la población chilena tiene exceso de peso, que puede ser una sobrepeso o una obesidad.
El 15% de la población nacional come al menos 5 porciones de fruta y verduras al día. Un 15% de la población nacional, o sea, muy poquitos comen en general 5 porciones de fruta o verduras al día. Y 86,7% de la población es sedentaria, es decir, no realiza ningún tipo de deporte, ¿ya? O actividad física. El 23% de los menores que están en el primer ciclo básico sufre de obesidad, es decir, los niños que están en general de kinder, primero básico, segundo básico, ya tienen un 23% de obesidad. Entonces nuestras tasas no son muy buenas, ya nuestros informes en general nos indican que hay que hacer algo y preocuparnos de nuestra salud a temprana edad, para que la adultez y en la adultez ya mayor de 65 años, tengamos una salud óptima y tengamos nuestras enfermedades controladas, si es que tenemos alguna enfermedad crónica. ¿Qué significa tener una alimentación saludable? Antes de decirles como la definición de alimentación saludable, me gustaría que participaran en general y nos indicaran ustedes qué consideran que es una alimentación saludable. ¿Cuál es su nombre, perdón? Gastón. Don Gastón, cuénteme. Bueno, la verdura. Ya. Mantener como, claro. Mantener esa verdura es muy bien. Ahora, todo lo de invento. Ahí es muy perfecto. Es decir, según lo que usted me indica, es como alimentación saludable, como más frutas, más verduras de por medio. Claro. Ya. Pero hay otros perfecto. Perfecto. Ya. Súper bien. Vamos a complementar todo eso, el tema de las frutas, verduras, las proteínas como las carnes, huevos, legumbres, y justamente eso, tener una alimentación que equilibre tanto todos los nutrientes en general durante el día y que nos mantenga estable. La definición de alimentación saludable significa elegir una alimentación que aporte todos los nutrientes y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana, ¿ya? ¿Qué componentes incluye? Componentes de los alimentos como la energía, macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas, grasas o lípidos, y micronutrientes, como usted bien dijo, las vitaminas o minerales. Y también incluye la fibra dietaria, que nos aporta las verduras, las frutas, los cereales integrales, y también el agua, ya un componente principal. Quizás el agua no es considerado un alimento, pero sí es un componente principal para la nutrición, ¿ya? Y la alimentación saludable permite en general tener una mejor calidad de vida, previniendo las enfermedades por lo general, ¿ya? ¿Cómo ayudarnos o cómo saber si estamos realizando una alimentación saludable o no? Actualmente existen las guías alimentarias de la población chilena. Estas guías son un aporte para mejorar los conocimientos, las actitudes y las prácticas que faciliten la elección de alimentos saludables a la población chilena, ¿ya? Contribuyen a que la persona logre una salud óptima, un equilibrio energético y un peso normal, y promueve estilos de vida en general saludables y ayudan a prevenir y reducir enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, problemas con el colesterol y especialmente la obesidad, ¿ya? Entonces, estas guías nos van a permitir saber más o menos cómo guiarnos en el día a día y si estamos haciendo o no una alimentación saludable. ¿Qué incluyen las guías? Son 11 mensajes en general, la guía de la alimentación para la población chilena, que el primer mensaje es: para tener un peso saludable, come sano y realiza actividad física diariamente. Se recomienda en general una actividad física diaria de 30 a 60 minutos, por ejemplo, caminatas rápidas, bicicleta, ejercicios en general
localizado, pueden ser flexiones de brazos, abdominales, incluso puede ser algún baile o zumba, que usted baile, por ejemplo, 30 o 60 minutos al día, le va a hacer súper bien para su organismo, va a desarrollar masa muscular y va a equilibrar el tema energético de lo que usted ingiere como energía de los alimentos con lo que uno gasta como energía. Y el gasto energético se va a traducir, en un descenso de su peso también. El segundo mensaje es, pasa menos tiempo frente al computador, televisión y camina a paso rápido, mínimo unos 30 minutos al día. Complementa más o menos el primer mensaje. El tercer mensaje es, come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa, ¿ya? En estudios o en estadísticas se ha visto que el consumo de sal actual es mucho mayor a lo recomendado. Para una persona que no es hipertensa, que no tiene restricción con respecto a la sal, debería ser unos 5 gramos como máximo de sal al día que deberían estar consumiendo. Y eso equivale, no tengo ningún lápiz por medio, pero como a la tapa del lápiz Bic, todo eso relleno con sal, eso es lo máximo que podrían consumir al día, ¿ya? Una persona normal que no sea hipertensa y que no tenga restricción de sodio o de sal. Y la persona hipertensa va a depender de cómo vaya sus controles de electrolitos, del sodio, de su hipertensión, etc. ¿Ya? Pero máximo serían unos 5 gramos de sal al día. ¿Ya? Entonces, porque tienen que entender también que todos los grupos de alimentos, todos los alimentos tienen distintos nutrientes. Un alimento, por ejemplo, no sé, el choclo, va a tener también carbohidratos, va a tener un poco de proteína, va a tener quizás un poquito, quizás mínimo de grasa también, va a tener quizás también sodio, va a tener otras vitaminas o minerales. Entonces, todo suma, todos los alimentos que comemos en el día van a tener ciertas porciones de sodio, entonces no necesitamos más de lo que nos aportan los alimentos, ¿ya? El mensaje 4 dice, si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, dulces, bebidas y jugos azucarados, ¿ya? Para no sobreestimar la carga de entrega de azúcares que podemos consumir en el día. El mensaje 5, cuida tu corazón, evitando las frituras, alimentos con grasas como las cecinas, mayonesas, ¿ya? Todos los embutidos en general no son muy recomendables, quizás son sabrosos, son ricos, en fiestas patrias lo comemos un poco más, pero no son muy saludables porque tienen mucha grasa de por medio, están realizados con los subproductos del animal, ya tienen que entender que no son de carne en general, tienen quizá un poquito de contenido de carne, pero tienen otros restos del animal, tienen más grasa del animal, a veces le agregan químicos para conservar esa carne, entonces no son muy saludables, tienen mayor sodio, tienen mayor grasa de por medio. Y las mayonesas también son principalmente realizadas, principalmente la mayonesa industrializada que venden en supermercados o almacenes, tiene mucha carga de grasa de por medio, incluso a veces almidón. ¿Ya? Entonces aumenta también el contenido quizás de azúcares o carbohidratos y además de grasa. El mensaje 6, come 5 veces al día de porciones de verduras y frutas, frescas principalmente, de distintos colores cada día. Eso principalmente por la cantidad de vitaminas o minerales que podemos absorber de las frutas, de las verduras, y en general mantener un equilibrio de las porciones que podemos comer de frutas y verduras al día, ¿ya? Como vimos anteriormente en la estadística, casi un 15 o 16% consume las 5 porciones de frutas y verduras al día, que es lo recomendado. Entonces, estamos muy bajos en comparación a lo que deberíamos comer de frutas y verduras. Y a veces, claro, dicen, pucha, es que la verdura está muy cara, que la fruta está muy cara, pero la carne es igual de cara. Otros componentes quizás de la alimentación en el día, si nosotros nos podemos ver quizás, no sé, los más jóvenes que se reunimos a carretear o cosas así, tomamos un trago sale aproximadamente unos 8.000, 10.000 pesos, y que podemos o preferir en general lo mismo, consumirlos en fruta y verdura, que con 5.000 o 10.000 pesos tenemos distintas variabilidades de frutas y verduras con esa plata. ¿Ya? Y buscar quizás ciertas opciones, ferias libres en general, quizás ofertas en supermercados que nos ayuden a elegir quizás la mejor opción de aumentar esos 5 porciones que debemos consumir de fruta y verdura. Número 7. Para fortalecer sus huesos, consume 3 veces al día lácteos bajos en grasa y azúcar. Más que nada, estos 3 porciones al día de lácteos, que puede ser leche, puede ser yogur o puede ser queso, es para mantener la porción de calcio que deberíamos consumir al día, que aproximadamente debería ser entre 800 a 1000 miligramos de calcio al día. Y consumiendo esos 3 porciones de lácteos,
tendríamos como el total de calcio que podríamos consumir al día. Pero no solamente leche, en el día de hoy también tenemos otros tipos de componentes o alimentos, perdón, que nos pueden aportar calcio. Están las leches, bebidas vegetales fortificadas, por ejemplo, como la nut milk, como algunas leches de soya, o bebidas vegetales, perdón, de avena, o bebidas vegetales de arroz, etcétera, que también vienen fortificadas en estas vitaminas o minerales como el calcio en particular, y la pueden consumir también unas 3 o 4 porciones al día. Las legumbres también tienen ciertas porciones o cierto contenido de calcio, ¿ya? Entonces, complementando una alimentación estructurada y equilibrada, podemos también llevar ese componente de calcio, aumentarlo y no solamente proveniente de los lácteos, ¿ya? Número 8. Para mantener sano tu corazón, come pescado al horno o a la plancha 2 veces por semana. En general, estas 2 veces por semana es para mantener el equilibrio del omega 3, ya que los pescados contienen más omega 3. Y ese el omega 3 es un ácido graso esencial que en general nos ayuda a evitar un riesgo cardiovascular mayor o accidente cerebrovascular, etcétera. Y además también nos ayuda a desinflamar el omega 3. Es bastante beneficioso también para las embarazadas, por ejemplo, para sus bebés, que le ayuda al desarrollo cognitivo de ese bebé y también al desarrollo visual. Entonces es muy importante también, por eso esta recomendación, consumir 2 veces por semana pescado por el tema del omega 3. Y además porque es una proteína súper buena en general, porque es una carne blanca, no tiene mucha grasa de por medio y en general es bastante beneficiosa. Número 9, dice consume legumbres al menos 2 veces por semana sin mezclarlas con cecinas o embutidos. Ahí es para fortalecer el consumo de legumbres. Las legumbres son súper buenas. En general se ha comprobado que es un alimento bastante potente porque contiene muchas vitaminas y minerales, contiene fibra, contiene carbohidratos buenos, contiene en general proteínas de origen vegetal y que al día de hoy, bueno, con la inflación ha subido un poco el tema del costo de las legumbres, pero en comparación quizás con la carne o en comparación quizás con el pescado, salmón, etcétera, es mucho más barato consumirla y le va a aportar quizás más beneficios que estar consumiendo quizás carne de vacuno, por ejemplo. ¿Ya? También contiene hierro, entonces es bastante equilibrado, bastante bueno el consumo de las legumbres y consumirlas 2 o 3 veces por semana es súper bueno. De que hinchan, hinchan. A todos nos hinchan las legumbres, la verdad. No es que sea algo como negativo o está asociado a una patología que nos hinchen las legumbres. A todos nos hinchan, ¿ya? Entonces es por la fibra dietaria, ¿ya? Porque la fibra que contiene la legumbre o este ollejo que contiene, tiene mucha fibra y nos hace obviamente, distensión gástrica y nos hace, obviamente, estar un poquito más hinchados. Pero es normal, es propio de las legumbres, ¿ya? Número 10. Para mantener hidratado, toma 6 a 8 vasos de agua al día. Más que nada porque el agua en general nos mantiene distintos procesos metabólicos en el organismo. Mantiene nuestro riñón saludable, mantiene el tema de la sangre más saludable, el tema de la circulación y el tema de mantenernos hidratados. Nosotros también hacemos un equilibrio diario de lo que sudamos, de lo que transpiramos, etcétera. Hay un equilibrio del intercambio de agua en el día y necesitamos volver a hidratarnos, necesitamos volver a mantener esa hidratación estable y consumiendo 6 a 8 vasos de agua al día también puede ser un aporte para la hidratación. Y además también para mantener un equilibrio de la digestión, etcétera. Entonces, consumiendo unos 6 vasos al día, que usted dice, escucha, a lo mejor es mucho, o puedo tener como problemas para ir al baño, etcétera, yo le recomiendo que lo parcialicen durante el día, es decir, pueden al levantarse tomarse 2 vasos, quizás a mediodía 2 vasos y a media tarde 2 vasos y ya cumplen con la cuota de agua que deben consumir al día. Y el agua es aparte de los té o café o leche o sopas que toman, ¿ya? Número 11. Lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere los que tengan menos grasas, azúcares y sales o sal o sodio principalmente. Desde, si no me equivoco, 2018, 2017 está la ley 20.606, que es la ley de etiquetado nutricional. Yo no sé si han visto estos etiquetados donde están estos sellos negros. Alto en sodio, alto en grasas saturadas, alto en calorías, alto en azúcares. Y eso nos facilita mucho en la elección de los alimentos. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga sello
no es que les prohíba comer, pero tratar de evitar comer esos alimentos porque van a tener más azúcares, van a tener más sodio, van a tener más grasa o van a tener más calorías de por medio que le van a afectar a sus enfermedades que tengan diagnosticadas actualmente o incluso a empeorar su salud actual, ¿ya? Entonces ahí tratar siempre de elegir el alimento que contenga menos sellos, ¿ya? La siguiente. Existe una guía del adulto mayor para mayores de 65 años hecha por el Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos, que es el INTA. Esta guía en general es súper buena porque nos ayuda como a saber qué es lo que debemos comer, cuánta cantidad comer, cuánta frecuencia, y nosotros a veces nos basamos en estas guías para darles las recomendaciones también a ustedes. Más o menos lo que dice la guía, se lo voy a ir comentando. Los alimentos que ellos recomiendan son los lácteos descremados porque aportan más proteína, calcio, vitamina A, vitamina D, algunos están fortificados, perdón, en vitamina D, y las porciones que deben consumir diariamente de lácteos descremados deberían ser unas 2 o 3 porciones al día. Porción se refiere, por ejemplo, como les decía anteriormente, a una taza de leche o un yogur, ya, o un trozo de quesillo, queso fresco, o una rebanada de queso, o una lámina de queso. O incluso también yo recomiendo lo que les decía anteriormente, unas bebidas vegetales fortificadas, por ejemplo, en estas vitaminas o minerales, les va a ayudar también a equilibrar la porción de lácteos. Pescado, carnes o huevos, una porción con la cantidad al día o frecuencia es diaria, ¿ya? Que puede ser una presa de pescado, una presa de pollo, pavo sin piel, un bistec a la plancha o asado, es decir, una carne magra, sin grasa, un huevo o una taza de legumbres, porque como les indiqué anteriormente, las legumbres también son proteínas de origen vegetal y le va a ayudar a equilibrar. Entonces, una porción diariamente, incluso yo recomendaría 1 o 2 porciones diarias, ya como máximo. Verduras, 3 porciones al día, que puede ser un plato de lechuga, repollo, coliflor, apio o brócoli, o un tomate regular, o una taza de acelga, espinaca, zanahoria, betarrago, zapallo italiano. ¿Ya? Ahí hay que equilibrar. Yo siempre les recomiendo que equilibren, no solamente coman un tipo de verduras, sino que en general tratar de comer variabilidad de verduras al día. Que su base, por ejemplo, sean verduras de hojas verdes, repollo, rúcula, lechuga, etcétera, y le agregue unos 2 o 3 verduras más de otros colores. Por ejemplo, tomate cherry o espárragos o zanahoria rallada, coliflor, betarraga, etcétera. Porque con los distintos colores también absorbemos distintos tipos de vitaminas y minerales, ¿ya? Y mientras más variabilidad sean sus verduras que consuman al día, mayor es el aporte de vitaminas, minerales y de fibra, ¿ya? Frutas, 2 porciones al día, que podría ser una naranja, una manzana, una pera o un membrillo. La porción también equivale a 2 duraznos, 2 kiwis o 2 tunas, o 2 damascos o 2 ciruelas, o una rebanada de melón o sandía, o una taza de uvas, cerezas o frutillas, o frambuesas. Por ejemplo, si les indiqué 2 porciones al día, puede ser una taza de frambuesa más una rebanada de melón, ya tienen 2 porciones al día. O dos kiwi más una naranja. Ahí están las 2 porciones también. ¿Ya? Entonces, es importante entender la porción, cuánto es lo que deben consumir. ¿Ya? Y con respecto a los panes, cereales o papas, unas 2 o 3 porciones al día, que puede ser una yuya o una marraqueta, o 2 rebanadas de pan de molde integral o blanco, o 6 galletas de agua o de soda, o una taza de arroz, de fideos, de papas cocidas o de choclo, o una taza de habas, arvejas o arvejas frescas. ¿Ya? Entonces pueden equilibrar durante el día. Como son 2 o 3 porciones al día, puede ser una porción que utilicen una taza de arroz para el almuerzo, una taza de arroz para la cena, por ejemplo, más el pan que vayan a comer durante el día. Y ahí ya tienen las 3 porciones al día. Todo esto es muy general porque va a depender obviamente de su estado nutricional, de si está sobrepeso, obeso, de si tiene alguna patología crónica, las restricciones que podemos hacer. Así que no lo tomen como que eso es como esto es como lo más generalizado, pero siempre tienen que entender que la alimentación, la nutrición siempre va a ser personalizada, ¿ya?
Y otras recomendaciones que salen, por ejemplo, disminuye el consumo de té o café. ¿Por qué? Porque altera el tema del equilibrio de lo que podemos absorber de ciertas vitaminas y minerales. La teína o la cafeína interfiere en la absorción de hierro, por ejemplo, de zinc. Entonces, si toma un café muy cargado o si toma un té muy cargado, va a interferir en la absorción de esos nutrientes. No los vamos a absorber, ¿ya? Entonces, la gracia es que tome un té más ligero o consume un café descafeinado o parcialice el consumo de esos té o café si le gusta muy cargado. Es decir, de sus alimentaciones principales, variar el té o café 1 o 2 horas después de sus alimentaciones principales. Ya es decir, si va a almorzar, si le gusta tomar un té, esperar 1 o 2 horas antes de tomarse un té o un café. También sale, perdón, beba agua en los intervalos de las comidas, si toma bebidas alcohólicas disminuya su consumo o no más de una copa de vino tinto al día. Bueno, como profesionales de la salud nosotros nos recomendamos que beban alcohol, pero en general si beben alcohol, máximo una copa en general de vino tinto al día es lo máximo que se pueda recomendar, ¿ya? El alcohol modifica el efecto de los medicamentos y aumenta el riesgo de los accidentes. Entonces, por eso mayormente no se recomienda, ¿ya? Porque, claro, a mí me llegan preguntas, o nutricionista, ¿puedo consumir, no sé, vino tinto? En general, yo no lo recomiendo que consuman bebidas alcohólicas, pero si tiene un buen desarrollo metabólico, no tiene mayor problemas con sus medicamentos, etcétera, quizás una copa de vino tinto al día no sería mayor problema, ¿ya? Camine y suba escaleras, arreglar el jardín, nadar, inscribirse en clases de baile o algún deporte de su agrado. Lo ideal es realizar unos 30, 40 minutos o 1 hora diaria de algún ejercicio. No necesita ser vigoroso el ejercicio, pero sí mantenido en el tiempo. Recuerde que cualquier ejercicio es mejor que no hacer nada, ¿ya? Es decir, subir, bajar escalera, caminar, va a ser mucho mejor que no hacer absolutamente nada. Entonces ahí les recomiendo, si a lo mejor, no sé, tiene problemas de artrosis, le cuesta o le dificulta más el tema de la de hacer otro ejercicio como caminatas, etcétera. Recuerden que está su tronco superior, ejerciten sus brazos con mancuernas, agarren quizás 1 kilo de poroto, otro kilo de lenteja y hacen flexiones de brazos, muevan su cintura, mantenerse activos en el día a día o hacer actividad física es muy beneficiosa, ¿ya? Y si tiene alguna limitación física, consulte con su profesional de salud para realizar los ejercicios apropiados a su condición. La siguiente. Bueno, evite fumar, limite el consumo de alcohol, mantenga un peso normal, evite el sobrepeso o la obesidad, realice actividad física, por ejemplo, en las caminatas de 30 minutos a paso rápido, todos los días, coma de forma sana y tome bastante agua, unos 6 a 8 vasos de agua al día. Y eso sería la guía saludable. Y esto es otra cosa, el plato saludable. ¿Cómo deberían ustedes distribuir su plato en el día? Tanto para su almuerzo o su cena, ¿ya? Yo no sé si se ve bien, pero se lo voy a ir comentando. El 50% del plato o la mitad de su plato deberían ser verduras. Se recomienda principalmente que sean verduras crudas, es decir, verduras como ensaladas. Pero también puede ser beneficioso consumirlas cocidas, es decir, verduras como guiso de verdura, tortilla de verdura salteada. Puede ser también un equivalente al 50% de su plato. O lo divide en dos. La mitad de ese 50% de ensalada, la mitad quizá guiso de verdura. La otra mitad la vamos a dividir en dos, donde el 25% de la otra mitad van a ser las proteínas, que puede ser, como le habíamos dicho anteriormente, un trozo de pescado, un trozo de pollo, o un huevo, o una taza de legumbres, ¿ya? Y la otra mitad van a ser los cereales, ¿ya? Es decir, el arroz, fideo, puré, papas. Se recomienda máximo de 3/4 a una taza de arroz, de fideo, de puré, de papas o de choclo, ¿ya? Entonces, así más o menos deberían equilibrar su plato saludable. Que el 50% de su plato sean verduras, el otro 25% sea proteínas y el otro 25% sea carbohidratos. Acompañarlo quizás con un vaso de agua y una fruta antes o después del almuerzo. También es otra de las mayores consultas que me realizan los usuarios son las dietas vegetarianas. ¿Son saludables? ¿No son saludables? Como ven, entre comillas, está de moda el tema de la alimentación vegana, por ejemplo, vegetariana,
y vamos a ver si son saludables o no. La dieta vegetariana, ¿en qué consiste? Principalmente es una dieta basada en plantas, compuesta por vegetales, frutas, granos integrales, legumbres, frutos secos como las nueces, semillas, y con o sin alimentos, por ejemplo, de origen animal. Puede incluir, por ejemplo, huevo, puede incluir a lo mejor pescado, puede incluir lácteos, pero principalmente está basada en productos de origen vegetal, ¿ya? Hay variaciones de las dietas vegetarianas, ya están los veganos, que más que una dieta el vegano es como una forma de vida, en general se basa en principios, porque ellos no consumen, ni se visten, ni participan de cosas que incluyan, perdón, el maltrato animal, ¿ya? Va más allá de una dieta, ¿ya? Si es solamente dieta, se habla de vegetariano estricto, por ejemplo, o vegetariano. Pero los veganos no es que sea solamente el componente de una dieta, sino que es una forma de vida, ¿ya? No se viste, por ejemplo, con lana de oveja, no utilizan cuero, no asisten a eventos culturales, por ejemplo, que haya maltratos animales, ¿ya? Entonces, va más allá de una dieta. Los vegetarianos estrictos, por ejemplo, no comen alimentos de origen animal. Los ovo-vegetarianos consumen solamente huevo, por ejemplo, más alimentos de origen vegetal. Los lacto-vegetarianos consumen solamente lácteos, queso, yogur, leche, pero no consumen otro tipo de alimentos de origen animal. Están también los ovo-lactos vegetarianos, los pollos vegetarianos, los pescos vegetarianos. Entonces, va a depender de lo que consuma. Pero en general, todas las otras categorías, exceptuando el vegano, son vegetarianos, ¿ya? Solamente que va a depender de lo que estén comiendo. Pero la mayor parte de su alimentación va a ser en base a plantas. El Ministerio de Salud, en alguna consulta que le hizo, no me acuerdo qué fundación o qué corporación, le hicieron una consulta si validaban o no la dieta vegetariana o la dieta en base a plantas. Y sí, en el 2017 el Ministerio de Salud eh, incentiva el consumo de los alimentos de origen vegetal, ¿ya? Entonces lo respalda, ¿ya? Sí, obviamente bajo supervisión de algún nutricionista o profesional de la salud, ¿ya? Pero sí respalda el Ministerio de Salud del 2017 en adelante, respalda una alimentación vegetariana, ¿ya? Es obviamente en base a estudios o en base a publicaciones, etcétera, que se han realizado y ellos validan el tema de la alimentación vegetariana. Esta es otra noticia. Despachan al Senado, por ejemplo, un proyecto de ley que busca incorporar una alimentación saludable y vegana en el menú PUNAEP, en los menús de escolares principalmente. Entonces, más que nada para que se vayan dando cuenta que vamos cambiando también nuestros procesos alimentarios, ¿ya? Que no es lo mismo que quizás consumían nuestras abuelitas, etcétera, o abuelitos, va mutando, todo va transicionando. Entonces, nos vamos acercando más a una dieta vegetariana, una dieta más en base a plantas, que obviamente se ha comprobado que es más beneficioso en comparación quizás a una dieta omnívora, una dieta que llevamos actualmente con mayor consumo de alimentos de origen animal. ¿Qué beneficios tiene la dieta vegetariana? Disminuye el colesterol, disminuye la presión arterial, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hay una menor incidencia a tener un diagnóstico de diabetes, ya disminuye el índice de masa corporal, es decir, disminuimos un poquito más el tema del peso, una reducción a la incidencia de cáncer también y promueve la salud ósea, ¿ya? Una dieta vegetariana en comparación a una dieta omnívora, una dieta que en base más a proteínas de origen animal o alimentos de origen animal, claro, la dieta animal se ha comprobado, o una dieta en general omnívora, que aumenta las inflamaciones, aumenta el riesgo, por ejemplo, consumiendo más carne roja o embutido, aumenta el riesgo de cáncer al colon, aumenta el tema del colesterol, porque hay que ver que el tema de las carnes, por ejemplo, carne principalmente de vacuno, de cerdo, contiene más colesterol que en comparación, por ejemplo, no sé, la legumbre, que no va a tener colesterol, ¿ya? Entonces, obviamente, una dieta basada en plantas va a ser mucho más saludable y va a permitirles tener una dieta, perdón, una nutrición o su enfermedades más controladas si tienen enfermedades, perdón, o evitar tener estas enfermedades como colesterol alto o diabetes o problemas con hipertensión. ¿Cuáles son los nutrientes críticos, entre comillas, con respecto a la alimentación basada en plantas?
las proteínas, el hierro, el omega 3, el calcio, la vitamina D y la vitamina B2. ¿Cuáles son las fuentes vegetales de proteína? A veces, claro, nos decimos que solamente las proteínas o tenemos ese mal concepto de que las proteínas solamente pueden venir de la carne, por ejemplo, o del pescado, del pollo, pero no solamente lo podemos encontrar ahí, como les dije anteriormente, hay un submundo de alimentos que o todos nos van a aportar ciertos porcentajes de proteína. El mayor porcentaje de proteína lo podemos encontrar en las legumbres, en los porotos, en las lentejas, en los garbanzos, en las arvejas, ¿ya? En el maní, por ejemplo, también porque el maní es una legumbre, ya quizás se vende como fruto seco, pero es una legumbre, ¿ya? Entonces también lo podemos encontrar en el maní. Hay ciertos cereales que contienen más proteína en comparación a otros, como el amaranto, la quinoa es muy buena y contiene cierto porcentaje, a pesar de que es un cereal, pero contiene cierto mayor porcentaje de proteína en comparación al arroz. El choclo también tiene cierto porcentaje de proteína. Verduras como la espinaca, las bruselas, el brócoli, alcachofa, las pasas, por ejemplo, la palta también tiene un cierto porcentaje de proteína, y los frutos secos como la almendra, pistacho, los se me olvidó, castañas de cacú, la chía, el seitán, el tofu, la carne de soya, ya son también productos que contienen proteína y va a mantenerse equilibrado el tema de su alimentación y quizás no sea necesario en general complementarlo con una proteína de origen animal, ¿ya? Otro de los alimentos o otro de los nutrientes críticos sería el hierro. ¿Qué alimentos contienen más hierro? Como les había dicho también anteriormente, las legumbres. El poroto, por ejemplo, o las lentejas contienen aproximadamente unos 8,8 miligramos, perdón, de hierro, entre 6,6 a 8,8. ¿Y cuánto deberíamos consumir al día? Me voy a acercar, perdón. Debería ser más o menos entre 8 a 18 miligramos de hierro al día. Entonces, con una taza quizás de legumbre, ya cubrimos quizás parte de nuestro requerimiento diario. Y como les había dicho, nosotros no solamente vamos a comer quizás esas legumbres, también quizás vamos a comernos un pan que esté fortificado con harinas con que tengan hierro, vamos a comer quizás otro alimento que contenga más hierro, no sé, quizás alguna ensalada de acelga o espinaca, vamos a consumir quizás durazno, o tomate o sandía que también contienen cierto porcentaje más de hierro y nos va a equilibrar durante el día de los requerimientos que deberíamos obtener. Por eso no se habla tanto tampoco de vitaminas y minerales porque de cierta forma igual cumplimos el requerimiento con los alimentos que consumimos en el día. Entonces, por eso no se hace tanto exámenes de vitaminas o minerales o ver cómo va quizás un hierro o vitamina D, porque lo tratamos de cumplir con la alimentación. Si tiene una alimentación equilibrada, se cumplen los requerimientos de hierro principalmente o de proteínas, etc. Omega 3. El omega 3, como le había dicho anteriormente, con las guías alimentarias se puede encontrar en el pescado. Ya consumiendo 2 veces al día, perdón, 2 veces a la semana pescado, podemos cubrir los requerimientos de omega 3. Pero también se puede encontrar en los alimentos de origen vegetal. Se puede encontrar en las semillas de linaza, por ejemplo. Aproximadamente una cucharada de semillas de linaza le va a aportar unos 2,3 gramos de ácido omega 3, ¿ya? De ácido graso omega 3. Las semillas de chía también tienen omega 3. Las nueces, 4 nueces, aportan más o menos 1,5 gramos de omega 3. Entonces, por lo general aporta bastante. No solamente tenemos que enfocarnos que el omega 3 lo podemos ver con suplementos, con el pescado, sino también con una dieta basada en plantas podemos equilibrar el consumo del omega 3. Perdón. El aceite de canola también tiene bastante cantidad de omega 3, ¿ya? Yo ahí siempre le recomiendo también a mis usuarios o pacientes que consuman, por ejemplo, una cucharadita, o, perdón, 3 o 4 cucharaditas de omega 3 para alinear sus ensaladas, o si están haciendo una sopa, agregarle una cucharadita y revolver en la sopa una cucharadita de de aceite de canola, le va a ayudar también a equilibrar su omega 3, ¿ya? Y existen en el mercado, si son un poquito más costosos, que es aceite de omega 3, solamente de omega 3 que está a base de pescado, y hay algunos que están a base también de aceite de semillas de linaza o semillas de chía. El calcio, ¿ya?
fortalecen obviamente los huesos, pero también no solamente, como les decía anteriormente, lo pueden encontrar en la leche, sino que también lo pueden encontrar, por ejemplo, en el brócoli, lo pueden encontrar en las almendras, en los higos, en el kiwi, en las mandarinas, en las naranjas, ya en los frutos más cítricos como el kiwi, mandarina, naranja, pomelo, también tienen ciertos componentes mayor de calcio, ¿ya? En el cochayuyo, en la avena que está fortificada, ya las que venden en el supermercado son las que principalmente son más fortificadas, ¿ya? Entonces ahí ver si están fortificadas en calcio, esa avena le va a servir. Las pastas fortificadas, yogur, por ejemplo, de soya que esté fortificado también va a estar con mayor contenido de calcio. El amaranto también va a tener mayor contenido de calcio. Es decir, por ejemplo, el cale, que es una especie como de lechuga o repollo que es con hojas más gruesas, tiene mucho aporte tanto de proteína y de calcio. Si bien es un poco más costosa quizás en comparación a una lechuga, pero sí le va a ser más beneficiosa en el sentido que tiene un poquito más de calcio, proteínas o vitaminas o minerales. La siguiente pregunta. La vitamina D. La vitamina D en general, toda la población después del confinamiento, estamos bajos en vitamina D, porque estábamos más encerrados, no tomábamos mucho sol. El sol en general, la vitamina D es una vitamina que en general la podemos obtener del sol, ya de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta hacen un proceso metabólico en nuestra piel y lo convierte a vitamina D. Entonces, es necesaria para que el calcio se deposite en los huesos, junto a una dieta rica en calcio y ejercicio, mejora el estado de ánimo, la vitamina D influye mucho en el estado de ánimo de nosotros, mejora la fuerza muscular, mejora la hipertensión, diabetes o la fatiga, el insomnio o la obesidad, y el 80% del requerimiento diario lo podemos obtener tomando sol. ¿Ya? No es necesario quizás consumir algún alimento fortificado en vitamina D o suplementarse en vitamina D para obtener en general una adecuada fortificación, un adecuado requerimiento de esta vitamina D. Unos 15 o 30 minutos de exposición al sol. Ahí hay sí un conflicto obviamente con tema de los médicos, con el tema dermatológico, porque obviamente los dermatólogos dicen que hay que obviamente protegernos de los rayos ultravioleta, pero se contrapone también, porque si ustedes se ponen bloqueador, no vamos a poder absorber la vitamina D. Pero si al menos se exponen unos 10, 15 minutos al día a exposición solar, no va a afectar tanto tampoco a que les vayan a desarrollar un cáncer a la piel o algo así, pero sí les va a favorecer con respecto a sintetizar la vitamina D, ¿ya? Entonces, incluso como les decía, el 80% de ese requerimiento lo vamos a obtener con el sol. Entonces, cuando salgan a algún trámite, cuando salgan a hacer algún ejercicio, una actividad física, o si tienen alguna terraza o alguna ventanita que le llegue luz solar, póngase bajo el sol unos 15 minutos al día y eso les va a favorecer también para que puedan aumentar el tema de los requerimientos de la vitamina D. Eso es B12. La vitamina B12 es la podemos obtener principalmente de la carne, pero no es que venga de la proteína de origen animal, sino que principalmente como la vaca, por ejemplo, come pasto, sintetiza el pasto y el pasto viene con un hongo especial que sintetiza vitamina D12 y se le queda como, entre comillas, impregnado en la carne a la vaca. Entonces, por eso a veces se recomendaba antes que la B12 la pudiéramos, no sé, coma más carne, le decía quizás el nutricionista o el médico, porque va a aumentar los requerimientos de B12. Pero no es que venga de la carne en sí, viene quizás del hongo que sintetiza cuando come la vaca y eso se le absorbe en su carne y aumenta el tema de la B12 en la carne de la vaca o del cerdo o etc. Pero en general está ausente en los alimentos de origen vegetal, está presente en los alimentos de origen animal, pero solamente porque está sintetizado por el tema de la vaca, lo sintetiza en su organismo, ¿ya? Pero no porque sea de la vaca propiamente tal. Y en general, la vitamina B12, si se lleva una dieta más vegetariana, debería suplementarse. ¿Ya? Debería estar suplementado, o neurobionta, por ejemplo, que es la que indican en general los médicos que se ponen en ampollas, 3 ampollas, y se ponen para en general mantener estable el tema de la vitamina del complejo B, que es la B12.
Vamos a pasar a un último tema, que es el tema de las cremas y bebidas lácteas. Lo quise poner porque obviamente mayores de 70 años ya tienen el derecho o ya pueden retirar este beneficio que es la leche y la bebida láctea, perdón, y la sopa, ¿ya? ¿Son saludables? ¿No son saludables? ¿Ya? ¿Por qué lo estoy retirando? ¿Ya? ¿Por qué me están dando este beneficio? Vamos a verlo desde los 70 años hacia arriba. Eh, el programa alimentario del adulto mayor, que es el PACAM, el objetivo es contribuir a prevenir y tratar las carencias nutricionales de las personas mayores mediante la entrega de un complemento alimentario especialmente diseñado para sus necesidades. Contribuye a mantener y mejorar la funcionalidad física y psíquica, perdón, de las personas mayores y incentiva una mayor adherencia a la actividad de programas de salud del adulto, porque está condicionado quizás a que tenga sus controles al día, a que asista a actividades, etcétera. Nosotros a veces hacemos actividades con respecto a hacer recetas, principalmente con esos productos, y que obviamente los mantiene conectados también con el equipo de salud, con el CEFAM. ¿Cuáles son los beneficiarios? No creo que se alcance a leer, pero se los voy a comentar. Personas mayores de 70 años, beneficiarias de FONASA y que estén inscritos obviamente en el CEFAM. Población en general de reparación y atención integral de salud, que son los PRAIS, ya, usuarios PRAIS, independiente de su prevención de salud, pero tiene que pertenecer a programas de reparación y atención integral de salud, mayores de 70 años entre 60 y 69 años que se encuentren en la actualidad o hayan terminado durante ese rango etario en tratamiento antituberculoso, entre 30 y 69 años que se encuentren residiendo en un establecimiento de larga estadía del adulto mayor, es decir, un ELEAM, o residencia de larga estadía en Hogar de Cristo, o se cuente con la autorización de Seremi de Salud correspondiente, sin importar la dependencia de esto, pero solamente que pertenezcan o estén en un establecimiento de larga estadía, ¿ya? O del Hogar de Cristo. Entre 65 y 69, que pertenezco o haya pertenecido al rango etario del subsistema de Chile Solidario, Seguridad y Oportunidades o Ingreso Ético Familiar. Y entre 65 y 69, que tengan el examen anual de medicina preventiva del adulto mayor, el EMPAM, que se le hace a todos mayores de 65 años una vez al año, que esté clasificado como autovalente con riesgo, riesgo de dependencia o dependiente. Es decir, si tiene algún riesgo y es menor de 70 años, ya puede, o sea, entre 65 y 69 años, ya puede retirar ese beneficio. Si el examen de medicina preventiva le sale normal, es autovalente sin riesgo, esperar hasta los 70 años para poder retirar. ¿Cuáles son los requisitos? Contar con los controles de salud al día, según el establecimiento del programa de salud integral para las personas mayores, contar con vacunas al día. ¿Ya? Esos son los requisitos. Mayor de 70 años, que tenga sus controles al día, sus vacunas al día, y que eso, solamente eso, que cumplan esos tres requisitos y nosotros le podemos entregar 1 kilo de leche o 1 kilo de bebida láctea, perdón, y un kilo de crema de años dorados, que son sopitas. ¿Qué incluye la bebida láctea? Es, es un producto en polvo para preparar bebida láctea con base a leche y cereales. Por eso no se le llama leche en sí, o no se llama leche, es una bebida láctea, porque le añade cereales, ¿ya? Entonces es un complemento entre la leche y los cereales, y además fortificada en vitaminas, minerales, reducida en lactosa, baja en grasa y en sodio. Este producto es de preparación instantánea, no necesita cocinarlo en general, solamente agregarle agua y diluirlo, y no requiere cocción, es decir, es fácil de preparar en general, y es baja en grasa total, como le decía, fortificada en la vitamina A, D, E, C, complejo B, fortificada en calcio, fósforo, hierro, magnesio y zinc. Es reducida en lactosa, sí, tiene lactosa. Entonces va a depender de su tolerancia a los que son intolerantes a la lactosa, va a depender de la tolerancia. Porque hay pacientes que tienen problemas con la lactosa que toleran la bebida láctea, pero hay otros que no, que de verdad le hacen muy mal.
no se alcanza a ver, pero aquí se pone la información nutricional, que es en general es un complemento entre vitaminas, minerales, está fortificada, es un producto que tiene más proteína también en comparación quizás a la leche normal, porque le añaden los cereales, es un producto muy bueno. Consumirlo quizás 2 veces al día, tanto su desayuno en su once, va a equilibrar el tema de los minerales o vitaminas que debe consumir o el requerimiento que usted necesita. Ajá. La puedes mezclar con yogur, con cereal, No es necesario, por lo general no es necesario, pero si usted lo quiere mezclar, no habría mayor problema, pero no es necesario ya mezclarlo. Pero sí, por ejemplo, no sé, con cacao o con fruta, por ejemplo, nosotros hemos hecho acá degustaciones con batido con fruta y es súper rico. Ahora que viene el verano, que hay más disponibilidad de fruta, hagan, por ejemplo, no sé, frambuesa, le ponen quizás medidas con leche, lo revuelven y queda súper rico el batido frutal. ¿Ya? Por la lactosa. Claro, es reducida en lactosa y tiene un poquito más. Yo les recomiendo siempre a esos pacientes que tienen como duda de consumirlo o no, que lo prueben. Y ahí, obviamente, si le hace mal, no consumirlo más, ¿ya? Y las cremas son productos en polvo para preparar una sopa en crema en base a cereales y legumbres, también a base de verduras, bajo en sodio, libre de colesterol, fortificadas en vitaminas y minerales, A, D, E, C, complejo B, fortificada en calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc. Es un producto que se presenta en 4 variedades. Tenemos sabor lenteja, arveja, espárrago y verduras. Va a depender obviamente de la disponibilidad de la cual nos vaya llegando, pero están esos 4 tipos de sabores, ¿ya? Y también es un producto fácil de preparar porque es instantáneo, no necesita cocción de por medio. Ahí estaba también la información. La siguiente no más nada. Y esas son las referencias de la atención de lo que le expliqué el día de hoy. Eso. Es mucha información lo que le entregué, igual sigue siendo muy general. Como dato primicia, estas bebidas y estas cremas se van a modificar. Ya a partir del próximo año van a hacer una reformulación. Lamentablemente yo consulté el tema de la lactosa, va a seguir teniendo lactosa en forma menor, pero le van a aumentar la vitamina D y la B12. Y en las sopas va a ser mucho más fácil preparar y están viendo la opción, eso es también una primicia, no es oficial, que haya un nuevo sabor, ¿ya? Va a ser, creo, un sabor pollo con verduras, algo así. Y eso va a ayudar también a variar, porque a veces también los pacientes se aburren, obviamente, de los mismos sabores, ¿ya? De comer el mismo sabor de verdura, el mismo sabor de arveja, etcétera. Y se va a modificar ciertos ingredientes también para hacerlo más fortificado en vitamina D, que estamos al debe, porque ahora incluso también va a salir una nueva ley que se fortifiquen ciertos lácteos con la vitamina D, y va a tener más vitamina D estos productos y también tema de vitamina B12. ¿Ya? Entonces, eso es una primicia que les tengo, no es oficial, pero yo creo que ya vamos a tener mayores noticias al contar del próximo año. Entonces, si alguno de ustedes retira los alimentos y ve que a lo mejor cambió el envase, porque incluso va a cambiar el nombre, ya no va a ser Crema Años Dorados, se va a llamar Nutramax. ¿Ya? Ahí no te extrañen, sino que es un cambio de reformulación y va a ser más beneficioso para la alimentación que llevan actualmente. ¿Ya? Y le queda mucho más rica. Sí, sí. Sí, es desabrida, porque como no tiene sodio, no tiene sal, etcétera, la arreglo un poquito más y mucho mejor. Ya, muy buen dato. Sí, sí, muy buen dato. Sí, es muy buena, como por eso quise traerlo también, porque son saludables, ya, y aprovechen porque es un beneficio ministerial, ya es un beneficio en general que es para los mayores de 70 años y que no se pierda, porque a veces, claro, los pacientes dicen, no, es muy mala, constantemente también están reformulando, entonces a veces no es la misma bebida light que tomaban quizás hace 2 años atrás, se ha reformulado, es mucho más fácil de hacer, se disuelve más rápido, etcétera, porque van cambiando también los proveedores o van reformulando constantemente.
Sí, pero ahora que están todos más caros. exacto. Eso Y también los tienen adultos que... mayores estamos viviendo de una pensión, no importa cuánto, pero Sí. de una pensión. Hacer una sopa de farro es más barato Y, ex- que ir a comprar los y existen muchas alternativas, no solamente consumirla como sopa en sí. Nosotros hemos hecho recetarios, a veces se nos agotan porque obviamente no tenemos la opción de ir imprimiendo constantemente, pero tenemos un recetario que pueden hacer distintas preparaciones con esa sopa o esas bebidas lácteas. Entonces es muy beneficioso. Cuando tengan algunos controles con nutricionistas, pregúntenle sobre esos recetarios. Nosotros tenemos disponibles, se los podemos imprimir y se los podemos entregar. ¿Ya? También puede ser todos los que tengan correo electrónico también. De hecho, bueno, la Tania creo que lo tiene y se lo podemos compartir para que ustedes se lo tengan, ya, especialmente a los que retiren las bebidas y la sopa. En el pasado. Entonces llega una leche Mala, sí, sí, le soy sincero, anteriormente de verdad no se diluía bien, la sopa no era desabrida, pero por eso les digo, constantemente están reformulando para que sea una mejor opción para ustedes y que sea más fácil y sea más rico también. Entonces, pruébenlo, siempre les digo, retírelo de nuevo, pruébelo de nuevo, porque eso les va a saber si les gusta o no les gusta. No le va a hacer ningún daño, a pesar de que va dirigido a la población adulto mayor, igual de todas formas no le va a hacer ningún daño si lo consumen los niños o los adultos. José, acá preguntan a qué hora debiera ser la última comida del día. La última comida del día, bueno, va a depender obviamente del horario que nosotros tengamos, porque hay personas que trabajan de noche, etc. Pero lo recomendable es que la última comida del día sea quizás 2 o 3 horas antes de ir a dormir, para que podamos tener un proceso digestivo normal, podemos absorber bien nuestros nutrientes, quizás haga un metabolismo de ciertas vitaminas, nutrientes, etcétera, se haga de forma normal. Porque si nosotros comemos y de inmediato nos acostamos, no va a ser un proceso normal porque les va a interferir en el sueño, quizás no tengan malestares estomacales, etcétera. Entonces, ojalá unas 2, 3 horas antes de ir a dormir, pues sea su última comida. ¿Se acuerda de lo que le dije anteriormente? Que va a depender de si tiene sellos o no. Entonces, trate de elegir, por ejemplo, la mantequilla o la margarina que contenga menos sellos. Existen en el supermercado. Quizás a lo mejor sean un poquito más costosas. No lo sé. Porque hay algunos que incluso no. Porque hay una marca, no la voy a nombrar, pero que son, por ejemplo, a base de aceite de oliva, aceite de canola, etcétera, que no tiene tanto sodio o no tiene tanto colesterol en comparación a las otras. Entonces, esa quizá va a ser más beneficiosa. Ahí yo les recomiendo siempre comparar el etiquetado nutricional. Lamentablemente se ha hecho levantamientos de que el etiquetado nutricional es muy pequeño. A veces los adultos mayores, incluso yo, que tengo quizás buena vista, no lo alcanzo a ver porque es muy pequeño. Y eso lamentablemente lo tiene que ver reglamento sanitario, pasa por otros temas, aparte de nosotros como nutricionistas. Pero tratar de observar o pedirle ayuda a alguien que compare cuál tiene menos sodio, cuál tiene menos colesterol, más grasa. El valor de sodio normal debería ser menor quizás a 500 miligramos de sodio, menor a 200, ya es un valor normal. Recuerden que nosotros no necesitamos mayor contenido de sodio porque todos los alimentos que consumimos durante el día nos van a aportar. Es lo que les decía, si van a consumir sal, máximo una tapita al día de sal para alinear su ensalada, para salar sus alimentos, etc. Más o menos 5 gramos, exacto. La consumo. Sí. Siempre va a ser más recomendable que no sea tan maduro. Ya el queso, por ejemplo, blanco, el queso fresco, el quesillo, va a ser mucho mejor porque no está tan madura. Hay un proceso del queso en general, mientras más maduro, quizás más carbohidratos pueda tener o quizás incluso más colesterol. Entonces, mientras más
cercano a la leche esté, que no sea tan maduro, va a ser mucho mejor. Es decir, por eso el queso, claro, por eso el quesillo, el queso fresco es más recomendable que en comparación al queso chanco, gouda o queso mantecoso. La ricota también puede ser una alternativa para consumir, sí. Y es un poquito más costosa, pero sí puede ser una alternativa. Es como lo que me comentábamos, no es que la reemplace, pero sí yo diría, eh, eh, personalmente la considero más beneficiosa, porque sí va a contener quizás el mismo, esa taza de legumbres va a contener quizás la misma cantidad de proteínas que contiene quizás un trozo de carne, pero hay que añadirle que las legumbres le va a aportar fibra, le va a aportar calcio, le va a aportar hierro, le va a aportar quizás otras vitaminas o minerales que no va a contener la carne. ¿Ya? Exacto, es más completo. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo comparar quizás dos tipos de alimentos, pero sí en cantidad, por ejemplo, no sé, en proteínas va a ser exactamente igual. Va a dar lo mismo si va a consumir el trozo de carne o de legumbre, pero va a ser siempre más beneficioso el tema de las legumbres. ¿Usted es hipertensa? ¿No? ¿No es hipertensa? Ya, no habría problema. Ya, la gracia es no añadirle muchas cosas. La salsa de soya en general tienen que entender que igual es sodio, es como que le estuvieran poniendo sal. ¿Ya? Pero si no es hipertensa, no tiene problemas con la presión, no tiene problemas con retención de líquido y nada de eso, puede permitirse quizás agregarle un poquito de soya, no habría problema. ¿Ya? Cualquiera de las dos, podríamos decir que son primas. Los garbanzos, lentejas y los porotos son familiares entre sí. Ahí no habría mayor beneficio entre una y la otra. Aportan más o menos parecido en lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí va a depender de su gusto. Si le gusta más la lenteja, puede comer 2 o 3 veces a la semana lenteja. No es lo mismo. En temas de promedio en general de lo que contienen los garbanzos, lentejas o arvejas secas, es que tienen que entender que es importante el tema de la porción, porque obviamente si yo me como, no sé, pongamos, 1 kilo en el día de zanahoria, quizás pueda engordar incluso un poco más que en comparación a comer la porción adecuada de zanahoria, que es, no sé, media taza. Y a pesar de que es un vegetal, es verdura, etcétera, igual no es beneficioso comer más de lo que incluye la porción. Por eso también les decía al principio, la nutrición y la alimentación es súper individualizado. Lo que a usted le va a servir, quizás a la señora de allá no le sirva. O lo que lo que yo le recomiendo a usted de porción no va a ser lo mismo que le recomienda al caballero. Entonces va a depender en general, es muy individualizado. Todo lo que les comenté actualmente es muy general. Es más que nada para que mantenga una alimentación saludable, que puedan modificar lo que quizás estén haciendo mal, se basen en una guía, ¿ya? Es una guía más que nada, pero no es, siempre va a ser individualizado lo que yo puedo recomendar. Obviamente, si usted se sobrepasa a dos tazas de legumbre, sí puede engordar un poco en comparación a que coma una taza de legumbre, porque va a tener más calorías de por medio, ya entonces va a salirse quizás de lo que deba consumir. Entonces, claro, a pesar de que las legumbres son saludables, si come más de la porción, va a engordar. Pero como cualquier tipo de alimento va a pasar lo mismo, a cualquier hora. Eso es un mito de que sí, yo no sé quién sabe, bueno, debe haber salido algún estudio en alguna oportunidad de que decían que en la noche o en la tarde o después de cierta hora no se comía fruta. Da lo mismo, da lo mismo. Si consumen, siempre yo le digo a mis pacientes, decir, la gracia es que coman fruta. Coman unas 2 o 3 porciones al día de fruta, independiente de la hora, va a ser beneficioso. Va a depender también por eso, siempre como les digo, voy a insistir en eso, va a ser individualizado, porque hay ciertos diabéticos que están descompensados, que quizás comer fruta en la noche le va a perjudicar y le va a aumentar su glicemia. Entonces, quizás en ese paciente, en esa persona especial, no va a ser recomendado como indicarle fruta en la noche. Pero un usuario o una persona que no tenga diabetes, no tenga resistencia a la insulina, que esté normal, puede comer a cualquier hora la fruta, no habría problema. El marisco en general, todos son sanos.
quizás la otra vez decían como que el loco podría tener un poquito más de colesterol, ¿ya? Pero en general, si todos son sanos, va a depender de cómo los consuman. Siempre, obviamente, va a ser más recomendable consumirlos cocidos antes que apanados o fritos o en mantequilla o en cremas, etcétera. Siempre va a ser más recomendable comerlo, obviamente, más cocido. Tampoco se lo recomiendo como coman crudo, porque obviamente por la marea roja, etcétera, no es recomendado, pero sí cocido no habría problema. Ya, si igual son saludables, tienen bastante carga proteica, tienen yodo también, entonces es bastante saludable. A los chicos que están en Zoom conectados, no sé si alguien tiene alguna pregunta, que pueda activar su audio o nos escribe por el chat, como prefieran. Señora Mercedes. Sí, por favor. Una pregunta. El uso, en la ingesta del espinaca y la selga, ¿es preferible comerla cocida o cruda? Pregunta si la selga y la espinaca es mejor comerla cruda o cocida. Ahí yo siempre recomiendo, como les dije al principio, comer, siempre va a ser recomendable comer las verduras mejor crudas antes que cocidas, porque al cocerlas, obviamente se pierden ciertas propiedades de esa fruta o verdura que estén cocidas. En temas de la selga o la espinaca, yo creo que va a depender también del gusto. O sea, siempre va a ser más recomendable comerlas crudas, pero si son cocidas también son beneficiosas. La verdad, tienen que entender que potenciar el tema, aumentar el consumo de frutas y verduras independientes que a lo mejor sean cocidas o crudas, va a ser mucho mejor. Entonces, en este caso, la gracia es poder que consuman ya sea cocidas o crudas, es independiente. La gracia es no sobrepasar tampoco la cocción. Todo lo que son hojas, máximo unos 3 minutos, máximo unos 3 minutos, así como para remojar y sacar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras más cocida esté, se pierden también ciertas propiedades de esa hoja y al final termina comiendo como la hoja que estuviera muerta. ¿Ya? Claro. Sí, se puede comer cruda, lavándola bien, obviamente, desinfectando bien esa hoja, va a estar bien. Ya, gracias. Gracias, señora Mercedes. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Las hojitas de la beterraga también la pueden comer, no la desperdicien. A veces la cortan los feriantes y el palito del alcachofa también. Exacto, con las hojitas de la beterraga conmigo también pueden hacer tortillas. La otra vez me serví. Está en el campo. Y no hay. No, en Perú. En Perú. Fueron a la puerta y También todo se puede comer, todo se puede comer. Al final a veces como que desechamos ciertas cosas, a veces cuando salen brotes de la cebolla también, cómaselo, ya es súper rico. Sí, se puede comer la fruta o verdura entera, ¿no? Y tratar de no desperdiciar. Obviamente, si la fruta tiene pepa, semilla, etcétera, tratar de no consumirlas, pero en general tratar de consumir todo. Exacto. Hay muchos desechos, a veces hay frutas, verduras que le quitamos la cáscara y a veces la cáscara está las propiedades de esa fruta o verdura. Entonces, va a depender también de los gustos. A veces, como que en un tiempo yo creo que se limitó por el cólera, no había un buen control de los regadíos, entonces por eso eliminábamos la cáscara o eliminábamos ciertos componentes de las verduras, pero ahora no, ahora está más controlado eso, entonces siempre obviamente desinfectar su fruta y verduras, pero tratar de comer todo el tipo, toda la verdura, toda la fruta, etcétera, no desperdiciar. Como decía el tema del apio, a veces le sacamos como el potito que dicen del apio, no lo comemos y se puede comer perfectamente. Lo decía también las hojas de remolacha, a veces las sacamos, o de la beterraga, las sacamos, o el feriante las corta, y no, llévesela para su casa, cocínela, hágala como ensalada, como tortilla. o una Sopa de verdura, súper bien. Exacto, está todo tan caro que no estamos como para desperdiciar. Y yo recomiendo, ¿no?
Sí. Sí, sí, al final va a depender del gusto. Hay que también adquirir ciertos como otras recetas o ver otras, como ingeniárselas para ver cómo salvar ese producto y no tener tanto desperdicio también. Exacto. ¿Alguna otra duda para los chicos que están conectados en Zoom? Nos pueden escribir por el chat o activar su micrófono. Creo que no, así es que, bueno, ya estamos en la hora, así es que le agradecemos ahí al José por esta interesante charla. Le damos un aplauso. Estoy en el CEPAM, me pueden consultar, yo estoy también a cargo de los programas de alimentos, entonces ahí pueden consultarme, o si me ven en el pasillo, pregúntenme, yo no tengo problemas de responderles, ¿ya? Díganme. Sí. Ya. ¿Ya? Ya, súper rica su ensalada. ¿Ya? Me dio hambre. La bebida láctea, ya. ¿Y se ha mantenido bien? Sí. ¿Ya? Ya. Qué rico. Mire, si a veces yo a todos mis pacientes usuarios también les digo que salirse de la dieta, por ejemplo, ahora se viene la Navidad, obviamente vamos a comer pan de Pascua, obviamente va a haber cola de mono, disfruten en familia, coman igual, pero ya el otro día vuelven a su dieta normal, ¿ya? Entonces, no es tampoco, no es prohibitivo, ¿ya? Yo no soy de prohibir ciertas cosas y más bien limitar, ¿ya? Cuidarse el tema de la cuánta cantidad comer, cuánta porción es la adecuada, ya podemos comer de todo, pero en su justa porción, puede quizás comerse unas galletas dulces, pero ver la información nutricional, cuánto es la porción de ese paquete, ahí sale 2 o 3 galletas como máximo, no el paquete completo. Entonces, de a poco podemos comer distintos tipos de alimentos, pero en su justa porción, en su justa medida y mantener una alimentación equilibrada, ¿ya? Súper bien su ejemplo que me dio de la lechuga con tomate, con huevitos, súper rico, súper fresco, e incluye todo tipo de alimentos, como ven puede ser, está la proteína que es el huevo, está un poquito de grasa que aporta también la palta, ya y es una grasa buena, están las verduras que es el tomate, la zanahoria rallada, la lechuga, así que súper bien, muy buen ejemplo. Sí, son un poquito desabridos. Sí. Súper bien. Y se comprueba después con su examen o con su evaluaciones que está bien. Ya, súper bien, está normal. Súper, súper. Muchas gracias por su testimonio, porque así nos sirve también. Bueno, agradecerles a los que nos están escuchando y agradecerles a ustedes por su tiempo también. Y como les decía, si me ven en el pasillo, si me ven en leche,
pregúntenme cualquier duda, yo si tengo tiempo, tengo disponibilidad de responder. Así que gracias. Gracias, chicos, nos vemos. Esta era nuestra última charla del año. La vamos a mandar. Ahí yo creo que hoy día o el lunes. Así que, y con el recetario del PACAM. Espero que estén muy bien. Bien, yo estoy bien, bien.